¿Cómo surge el idioma español? El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Ocupa el segundo lugar por número de hablantes nativos y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. Pero ¿de dónde viene el español? Lenguas por su número de hablantes. Mandarín. 1000 millones de hablantes. Español. 400 millones de hablantes. Inglés. 360 millones de hablantes. Hindi. 260 millones de hablantes. Árabe. 250 millones de hablantes. En el siglo VI a.C., los íberos comenzaron a mezclarse con los celtas, que eran poblaciones dispersas en la península ibérica, lo que hoy es España y Portugal, al igual que otros pueblos como los tartesios, los celtíberos, los vascos, los fenicios y los griegos. Siglo III a.C. En el siglo III a.C. comenzó el proceso de romanización de la península ibérica, lo que es hoy España y Portugal, comenzando la gloriosa era del Imperio Romano, el cual conquistó toda la región del Mediterráneo y gran parte de Europa. Se le puso el nombre de Hispania a estos territorios, imponiendo su lengua, el latín. Lenguas prerrománicas. Todas estas lenguas que se hablaban en la península ibérica antes de la llegada de los romanos, dejarían sus huellas en el latín que llegaría después. Se incorporaron palabras del celta, del ibérico, del griego y del vasco. Aunque todos estos lenguajes desaparecieron poco a poco cuando se impuso el latín en la región. La única lengua que se conservó fue el vasco, que aún se habla hoy en día en la región norte de España.
El latín y las lenguas romances. El latín fue convirtiéndose en diferentes lenguas en cada territorio que fueron conquistando los romanos. Esas lenguas que nacieron del latín se les llamó lenguas romances, entre ellas tenemos el italiano, el francés, el español, el catalán, el portugués, el rumano, entre otras. Surgimiento del español a partir del latín. El Imperio Romano dejó no solo sus costumbres, su cultura, y su arquitectura en la región. El legado más importante que dejó fue su propia lengua, el latín, que como sabemos, luego se convirtió en español o castellano. El español actual posee un 70% de palabras del latín. Pero como todos los grandes imperios de la historia, el Imperio Romano no sería eterno y dio su caída en el siglo V de nuestra era, en lo que hoy es España y Portugal. El latín dejado en la península ya había sido influenciado por el celta, por el vasco y por el griego. Poseemos un 10% de palabras griegas en nuestro idioma. Inmediatamente después de la desaparición del Imperio Romano, pueblos de origen germánico o alemán denominados visigodos ocuparon España. Dominaron la península desde el siglo V hasta el siglo VIII de nuestra era, dejando presente sus vocablos de origen germánico, que son voces germanas o del alemán antiguo. Legado lingüístico del pueblo germano o del alemán antiguo. Algunos vocablos que nos dejaron los germanos o visigodos fueron, entre otros, las siguientes: blanco, rico, orgullo, arpa, guerra, albergue, tregua, falda, espuela, guardián, Ricardo, Alberto, Fernando, Rodrigo, Hernández, Guzmán, entre otros. Los árabes en España. Los árabes o musulmanes ocuparon España en el año 711 de nuestra era, y permanecieron en la península hasta el año 1492, es decir, casi 800 años. Ocuparon casi toda la península, excepto las tierras del norte, y conformaron la provincia llamada el Andalús, que más tarde se fortaleció en el Reino de Granada, al sur de España.
Presencia de los reinos españoles en el norte de España. Por su parte, en el norte de España prevalecieron los reinos cristianos que darían origen a nuevas lenguas que se hablan hoy en día en España: el catalán, el asturiano, el aragonés, el gallego y naturalmente el castellano. En el año 1200, Alfonso X, llamado también Alfonso el Sabio, declaró el castellano como idioma oficial de su reino, es decir, el reino de Castilla, que tenía el mayor poderío económico y militar de España. La reina Isabel y Fernando II consolidaron el castellano. La consolidación del castellano como lengua oficial de España surgió a raíz de la unión de los reyes de España, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, quienes fueron llamados los Reyes Católicos. Fueron ellos quienes consolidaron al castellano como el idioma que ya se hablaba en toda España. En el año 1492, estos reyes lograron expulsar los árabes de la provincia de Granada, que era el último territorio que les quedaba a los mismos en el sur de España. Legado lingüístico árabe en España. Cuando los árabes dejaron España ya habían dejado 4000 palabras en lengua castellana. La gran mayoría de las palabras árabes del español comienzan con al. Entre otras tenemos las siguientes: almohada, aceite, aceituna, ajedrez, aldea, ojalá, zanahoria, alcohol, álgebra, alcalde, alfombra, algodón, alacrán, alboroto, aladino, entre otras. España se convierte en un gran imperio en el mundo. En el propio año en que los árabes fueron expulsados de España, en 1492, Cristóbal Colón zarpa con 3 embarcaciones para llegar a las Indias con la ayuda económica de los reyes católicos. Sin embargo, sin proponérselo, llegó a un mundo nuevo, desconocido en Europa en aquel entonces. Luego se le llamaría América a este nuevo mundo, y fueron Cristóbal Colón y su tripulación quienes lo descubrieron. El idioma español se enriquece con la conquista de América. Con el descubrimiento de América, los españoles se convirtieron en un gran imperio al colonizar los actuales territorios de México, la Florida, el Caribe, América Central y América del Sur.
Con su expansión en las nuevas colonias americanas enriquecieron el idioma castellano con palabras de diferentes idiomas que hablaban los nativos americanos. Las principales lenguas nativas con las que se encontraron fueron el náhuatl, hablado en lo que hoy es México, el maya, hablado en la actual Guatemala, el quechua que era el idioma de los incas peruanos, el taíno hablado en Caribe y el aymara, hablado en los territorios de Perú, Bolivia y Chile en la actualidad. Legado lingüístico de las lenguas nativas americanas al español. Las voces nativas americanas habladas en distintos lugares de lo que hoy en día va desde México hasta todo Centro y Suramérica, así como el Caribe, nos dejó muchas nuevas palabras al español. Aguacate, chocolate, jaguar, tiburón, canoa, colibrí, huracán, tomate, patata, hamaca, iguana, barbacoa, maíz, coyote, cancha, entre otras. La consolidación del español en las Américas. La dominación colonial española en las Américas perduró por varios siglos, lo que hizo que la lengua castellana se expandiera desde México y el Caribe hasta todo el sur de América, lo que hoy conocemos como Argentina y Chile. En la actualidad existen 19 países en las Américas en los cuales se habla el español. En el año 1928, la Real Academia Española, que es el instituto que regula nuestra lengua, decidió llamar oficialmente español al idioma castellano. Las últimas colonias de liberarse de España en América fueron Cuba y Puerto Rico en el año 1900. En ese entonces el español también se enriqueció con otras lenguas como el caso del inglés.